Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Después de tantos mensajes que ustedes me han enviado a través del directo pidiéndome un video explicativo de las cosas que utilizo para el camping, para dormir seguido tantas veces en carpa, decidí hacerlo hoy. Este lugar muy bonito aquí en las montañas de Turquía. Entonces les voy a explicar y les voy a hacer ver las cosas que utilizo hasta hoy en el camping o para acampar. Ok, comencemos con esto. Tengo 3 maletas solamente para las cosas de camping, que son estas 2 blandas y esta plástica. Aquí tengo la carpa o la tienda de campaña. En esta otra tengo todo lo que utilizo dentro de la tienda de campaña o de la carpa. Y aquí están las otras cosas de camping para comer, para ir al baño y para otras cosas que se utilizan al momento de montar el campamento. Entonces empecemos con la carpa, que es lo más grande, con la tienda de campaña. Así se los hago ver. Esto es un bolso de impermeable de 30 litros de esta marca italiana Givi. Y dentro de esto tengo este otro bolsito con el forro que coloco debajo de la carpa para no dañarla o para que no se dañe con púas o con otras cosas. Y tengo el forro de la moto, el forro ese que se le pone encima para protegerla de la lluvia. Y aquí está la carpa o la tienda de campaña, que es esta que está aquí. Ahora, yo tengo 2 tiendas de campaña. Tengo esta de la Decathlon, que es una carpa 2 segundos, Black and Fresh, de automontable, digamos así. Pero es bastante grande y pesa como 5 kilos y algo. Y tengo otra carpa, otra tienda de campaña más pequeñita, Coleman, que pesa aproximadamente 2 kilos, pero es un poquito más difícil el montaje. Entonces me preguntarán, ¿por qué tienes una o por qué tienes la otra? El montaje de la carpa Coleman, de la pequeña, es más difícil porque cuando, por ejemplo, está lloviendo, tú tienes que colocar la parte interna, los tubos y levantarla y luego ponerle la parte impermeable. En ese periodo de tiempo, mientras llueve, se te moja todo. Entonces yo dije, bueno, si yo voy a hacer un viaje tan largo y voy a dormir tantos días en carpa, entonces necesito algo que yo llegue, lo saco, lo abro y ya está listo y puedo meter las cosas y protegerlos de la lluvia. Entonces decidí comprar esta carpa, esta tienda de campaña que venden en Decathlon, que es una grande cadena de venta de productos deportivos. Ahora les hago ver la carpa, la tienda de campaña, cómo se monta y luego les voy mostrando las otras cosas y les voy hablando un poquito de cada una de ellas, cuáles quiero sustituir y cuáles voy a seguir utilizando. Ahora, para cerrar el tema de la tienda de campaña, cuando yo sepa que voy a hacer un viaje, que voy a dormir más veces en hostel o en hoteles o en otro lugar que no sea la carpa, entonces sí me traeré la pequeña. Pero por el momento estoy utilizando esta y me está yendo muy bien. El único problema de ella es el tamaño y el peso, pero por lo demás es perfecta. Entonces es así. Se abren estos dos clics que está aquí. Y esto es un forro. Este es el forro donde viene la carpa. Se abre. Y ya adentro está la carpa, que es esto. Aquí tiene unos hilos para amarrarla en caso de viento. Y tiene unos palitos de esos de hierro, los clics, para colocarlos en la tierra, que yo los uso muy poco, porque con el peso de todas las cosas que yo meto aquí, yo quito lo de la moto y lo meto aquí adentro, ella se queda ahí tranquilita. Entonces este es el procedimiento. Se coloca así, a ver, así creo, sí, sí. Se abre así, se estira lo máximo posible y se jala aquí. 1, y 2. Listo. Ahí ya tenemos la tienda de campaña armada. ¿Qué hago yo? Meto las maletas adentro, una en cada esquina, así no se mueve y queda firme.
Y los tubitos de hierro para fijarla, solamente utilizo dos. Utilizo el de aquí y del otro lado uno igual. Si llueve, el agua corre y no entra dentro de la tienda de campaña. La función Fresh Black quiere decir que dentro es oscura. O sea, usted entra aquí adentro y es como si fuera de noche. Es una ventaja y una desventaja. A mí me gusta mucho y cuando quiero dormir un poquito hasta más tarde, que llega el sol, con eso te resuelves los problemas. Entonces, como le decía, aquí está el forrito del piso. Vamos a colocarlo, así abrimos las cosas arriba. Y es simplemente esto. Primero, quito todo lo que me pueda molestar en la espalda o clavarse en la tienda. Está bastante sucio porque lo uso muchísimo, pero esa es su función. Luego la tienda de campaña la coloco lo más pegada posible aquí, así me queda un espacio para yo poner la silla o estar allí. Bueno, ahora vamos a abrir el segundo bolso. Este es otro bolso, siempre de la Givi, pero de 40 litros, y adentro tengo lo siguiente. Voy a empezar por el colchón inflable. Este es mi colchón inflable. Es de la marca Sea to Summit. Y quiero decirles que esto es la mejor inversión que yo he hecho hasta ahora. ¿Y por qué? Yo primero había comprado un colchoncito en Amazon de 30 euros. Y no estaba mal si ibas a dormir una noche. Pero cuando eran muchas noches, entonces ya era un problema. Porque era muy finito y cuando yo duermo de lado, entonces la cadera, el hombro pegaba en el piso. En cambio, con este colchoncito son casi 10 centímetros y te puedes colocar de la posición que tú quieras, que él va a resistir. Esos son los pros. Los contras es que es costoso porque cuesta 170 euros. Ahora, otra cosa importante de este colchón es que tiene la medida R, creo que se llama. La medida R habla o explica o consiste en la capacidad de resistencia al frío, al aislamiento que tiene el colchón. Este es un R3.2, creo que viene un R6, pero con este R3.2 el aislamiento, ya con el forro del suelo, más la carpa, más esto, el aislamiento del frío es muy bueno. Es muy compacto. Y lo que me gustó de esto es que tiene una bomba de llenado semi manual. El otro colchón se llenaba a boca. Este también se puede llenar a boca, pero con la diferencia que tiene esa bombita. Y no es una bomba eléctrica. Es simplemente que usted coloca el colchón así. Ven esto que está aquí, se coloca aquí. Y luego, a una distancia de 30 centímetros, recomienda el fabricante. Yo a veces cuando llueve lo lleno adentro de la tienda. Sopla y enrolla. Una. Dos. 3, creo que con 4 o 5, esta es la cuarta. Uy, sonó, ahí, ok. Con 4 bombeadas ya el colchón está lleno. Entonces lo que yo les decía es que esto no se hunde. Le podemos meter las rodillas y no pegan en el suelo. Hombro, cadera, obviamente siempre hay que tratarlo con cariño y con cuidado porque no cuesta 3 lochas, o sea, es caro, es una súper inversión. Hay que estar claro en eso. Ahora viene lo que es el saco de dormir. Otra cosa muy importante. A ver, yo tengo dos. Tengo este, marca Tomshko, que lo compré en Amazon por 30 euros. Y tengo este otro, marca Comolo, que lo compré en Amazon por 30 euros. ¿Por qué dos? Bueno, primero porque cuando viajaba en verano, que viajaba con Gabriela, uno para cada uno.
Y luego también pensando en el frío. Hasta hoy, este que está aquí me ha aguantado hasta los 8 grados. Hasta los 8 grados ha estado bien. Cuando he estado en noches que baja de 0 grados, ¿qué hago? Agarro este negro, que es el de verano supuestamente, y lo meto adentro de este. O sea, duermo con los dos sacos de dormir. ¿Qué pasa? Ocupa muchísimo espacio. Esto es una de las cosas que voy a cambiar. Quiero poder comprar uno solo que llegue a menos 10 grados de la marca del colchón, que sea To Summit. Pero aquí es donde viene el problema. El problema es que cuesta de 200 a 400 euros según el modelo. Entonces hay que ahorrar. Por los momentos estos. Seguramente más adelante en algún otro video me verán con uno diferente y ya iban a saber, lo pudo comprar. Otra cosa importante, la almohada. Yo sin almohada no duermo. Entonces yo compré esta, que es una almohada de Memory Foam. La compré en Decathlon. Me costó 17 euros. Pero siempre sea To Summit. Es una marca americana, no, es una marca australiana. Tienen muy buenos productos especializados en camping. Tienen una almohada de dormir de este tamaño. Chiquitica, inflada a aire. Pero por los momentos este me ha servido bastante bien. Es muy cómodo. Yo lo recomiendo. El problema es eso, que ocupa espacio. Pero miren esto. Es Memory Foam. Muy bueno. Otra cosa que tengo aquí son estos sombreritos de una tela micro perforada para cuando hay insectos que estás cocinando, te los pones y no te molestan en la cara. Y esto es otra tela para una cama individual o matrimonial, también una mosquitera. Esto es una mosquitera. Se puede poner aquí o se puede poner en la cama de un hotel. Yo todavía no lo he usado, no he llegado a un país con invasión de zancudos o de moscas, pero siempre lo llevo conmigo. Y otra cosa que llevo aquí es esto, que es una bolsa impermeable a vacío de aire. O sea, usted mete las cosas ahí, la aprieta, afloja aquí y va saliendo el aire y queda todo bien a compresión. Una bolsa de compresión es esta. Bueno, por aquí ya estamos listos también. Y por último, y no menos importante, la maletica con las otras cosas de camping. Comida, silla, baño, van a ver. Entonces aquí hablemos un poco de todas las cosas que tengo. Aquí está una palita para utilizarla cuando vas al baño. Abres el huequito, haces tus cosas y tapas. No dejes nada por ahí regado. Un paño, un trapo cualquiera. Una lámpara de camping de batería AA. Tengo 6 meses con esta lamparita. 6 meses. La uso cada vez que hago camping. La dejo prendida 4 o 5 horas. Se guinda adentro de la carpa y todavía tiene batería. Siempre de la Decathlon, 4 euros. Súper buena inversión. Recomendada 100%. En esta bolsa de 10 litros meto toda la comida para 3 días de camping. O sea, aquí adentro hay café, pasta, salsa, atún. ¿Qué más? Una Nutella. Bolsitas de basura. Que veo por ahí. Un risotto, azúcar. Comida. 3 días de comida hay aquí. ¿Se pudiese reducir? Sí, pero hasta ahora está bien. Ahora, ¿qué es esto? Esto es la ducha portátil. Es una ducha que se calienta con el sol. ¿Qué hace? Usted la llena de agua, la guinda en un árbol, la deja calentar con el sol y luego posteriormente por este tubito que está acá, ya se los hago ver, por este tubito que está acá, conecta esta manguerita que está acá, aquí, esto aquí, tiene su llavecita y se echa el baño. Silla. Hay muchos que dicen que no es importante, que no es necesaria. A mí me sirve, a mí me gusta sentarme. Ahorita estoy grabando el video. Si no estuviera grabando este video, yo me hubiese sentado a leer o a meditar
o a pensar qué voy a hacer mañana. Pero a mí me gusta mucho, es compacta, no pesa, siempre de la Decathlon. Decathlon tiene muchas cosas. Si usted no está en Europa, seguramente habrán otras tiendas que la vendan. Estos tubitos se meten aquí, cada uno en su lugar. Ya aquí la silla está lista, está armada. ¿Qué viene ahora? Forro de la parte más alta. Ok, 4, listo. Ya tenemos una silla súper cómoda. Vamos a ponerla por aquí. A ver. Cómoda. Recomendada también. Seguimos. ¿Qué otra cosa? Ah, importantísimo. Aquí hay que hablar mucho y sería un tema para un solo video, lo que es el horno o la hornilla de cocinar. Yo compré en Decathlon, siempre en Decathlon, este hornillo cuesta 50 euros y esta es la bombona de gas que cuesta 4 euros. Esta es igual pero más pequeña, cuesta 2. Esta me la regalaron. Ahora, yo tengo 6 meses viajando, tal vez un poco más, desde abril, y estamos ahorita en octubre. Yo he utilizado 2 de estas y esta está casi nueva, o sea, rinde. Obviamente, el horno más las 2 bombonitas ocupan un espacio considerable. Hay muchos moteros que utilizan la de otra marca que no quiero nombrar porque no tengo productos de ellos ni me patrocinan tampoco. Decathlon no me patrocina, pero compré muchas cosas, debería patrocinar. Que es a gasolina. ¿Qué pasa? El hornillo es muy parecido y la bombona de gasolina es larga y la tienen afuera. Pero no tienes que estar comprando ni buscando bombonas de gas por todo el mundo, sino que le sacas gasolina a la moto, llena, cocina. Pero 1, es más peligrosa, 2, contamina más y 3, ensucia, o sea, tú sales con las manos negras. Esto es demasiado cómodo. Este es el hornillo. Agarra la bombonita. Ya yo comí, no voy a preparar nada, pero ya está lista. Esto es todo. Me acerco. Vean, así. Aquí se abre. Ya está botando gas. Y aquí prende. No sé si se ve la llama. Y para cerrarla, se cierra aquí y listo. Ya tenemos la hornilla. Ya está todo listo. Aquí hay bastante espacio todavía. Hablemos de esto. Estas son las ollas, los cubiertos, los vasos, los platos. Todo está aquí en esta bolsita. Siempre Amazon, no me recuerdo el precio de verdad, muchachos. No, muchachos y muchachas, de verdad, no me acuerdo el precio. Creo que fueron tipo 20 euros, algo así. Pero es súper cómodo. Muy cómodo. Abres aquí. Te tienes una olla grande para calentar agua, hacer pasta u otras cosas con su agarradera. Otra más pequeña. Aquí yo hacía los huevos, ya no llevo postura de ave en la moto porque se rompe. Y lo uso de plato, o sea, yo preparo y como aquí. No voy a estar ensuciando ni buscando más cosas. 2 vasos de aluminio. Un set con 3 cubiertos, o sea, cuchillo, tenedor y cuchara. Y lo mejor que trajo esto, la tetera de calentar agua. Esto calienta el agua en 20 segundos. Se calienta el agua para tomar el café o para el té. Estoy tomando mucho té. Ya tengo 6 meses utilizándola. Bueno, algunos seños de usura, obviamente, porque están ahí dándose carajazos, pero muy buena. Bueno, entonces, a nivel de equipos y cosas de camping, esto es todo lo que yo tengo. Vamos a cambiar algunas cosas, seguramente. Ya les dije que el saco de dormir los voy a cambiar. De 2 voy a pasar a 1. Obviamente ya entenderán la reducción de tamaño.
Y el colchoncito, el cojincito también lo voy a cambiar, uno más pequeño. En un futuro, tal vez en la segunda etapa del viaje, van a ver que ya no viajaré más con las dos maletas amarillas, porque voy a tratar de reducir de tal manera las cosas de tener que viajar solamente con las dos maletas laterales y la trasera. Eso espero. Claro, las maletas laterales las voy a cambiar por unas más grandes, con mayor capacidad. Y la idea es meter en una maleta lateral todo lo que es camping, sea la carpa, colchón inflable, saco de dormir, colchoncito y estas cositas. Y en esta otra, todas las herramientas. Creo que sí lo voy a poder lograr porque he hecho algunas pruebas y es posible. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Comentarios, recomendaciones, preguntas, indicaciones, lo que ustedes quieran, de verdad. Escríbanmelo aquí, vayan a Instagram, me lo escriben por directo, pero mejor escríbanmelo aquí por YouTube. Y yo de verdad con muchísimo gusto apenas tenga internet les respondo. ¿Qué otra cosa les quería pedir? Hablen con sus amigos, difundan este proyecto. De verdad que me ayudaría mucho. Sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo porque he visto el crecimiento. Me escriben, los que son lo saben y yo lo sé. Bueno, no tengo más nada que decirles por hoy. Les voy a preparar un segundo video solamente de las cosas que utilizo para grabar y para editar, pero eso ya va a ser dentro de un par de meses. Ahora, al terminar, arreglo todo, lo pongo bien bonito y le hago unas tomas allí, así ven cómo queda el campamento ya cuando está todo listo. De verdad, muchísimas gracias, los aprecio mucho y no se despeguen del canal y síganme en Te Doy la Vuelta.